Bueno, pues vamos a ver el tema de ecuaciones exponenciales. Ajá. Vamos a ver la introducción al tema. Ujú. Entonces, para empezar, pues, ¿qué es una ecuación exponencial? Una ecuación exponencial se llama así porque es una igualdad en donde la incógnita aparece como exponente. Ajá. Eso es lo que prácticamente debemos de saber. Ujú. Ahora sí que no son como, por ejemplo, esta, por ejemplo, no es una ecuación exponencial. Una ecuación exponencial, bueno, más bien algo así, ¿no? Una ecuación exponencial sería, por ejemplo, 3 a la x igual a 1, ¿no? Entonces, es como les digo, la potencia va a aparecer como exponente, pero no no abajo. No, no hay que confundirlo, porque luego lo confunden. Creen que porque tiene un exponente diferente, pues ya es exponencial, y así, pero no, ¿ok? Tiene el comportamiento parecido a un exponencial, por ejemplo, una función cuadrática, pero no siempre, pues es así. No podríamos, en términos formales, pues decir, ¿no? Que son exponenciales. Entonces, bueno, dentro de las ecuaciones exponenciales nosotros vamos a tener tres casos, o bueno, al menos a mí me gusta clasificarlos así. Ujú. El primer caso que nosotros vamos a tener, ajá, el caso número uno. Ujú. Entonces, en el caso número uno, nosotros vamos a tener ecuaciones exponenciales en donde la potencia es la misma, ajá, es decir, se van a poder llevar a la misma potencia. Entonces, por ejemplo, algo así, ¿no? A a la X es igual a la B, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tienen la misma base, ajá, pero pues en lo único que difieren es en sus exponentes. Entonces, bueno, ¿el mecanismo cuál va a ser? Pues bueno, tenemos una potencia igualada a otra potencia. Entonces, lo único que vamos a hacer es aplicar el logaritmo de la misma base. Ujú. Entonces, decimos, el logaritmo de la misma base de a a la x es igual al logaritmo base a de a a la b. Porque luego pues tienen mucho la mala costumbre de que nada más eliminan las bases y igualan los exponentes. Y no es que esté mal, pero hay que justificar cada uno de los pasos que nosotros pues llevaremos a cabo, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo la misma base y el mismo argumento, si usted recuerda alguna de las propiedades de los logaritmos, hay una que nos dice así. Cuando yo tengo la misma base y el mismo argumento elevado a una potencia, este va a ser únicamente el exponente. Entonces me quedaría que x es igual a b. Y así resolveríamos nosotros, pues, el caso número uno. ¿Ok? Ahora bien, nosotros también en ecuaciones exponenciales tenemos un caso, pues, número 2, ¿no? El caso número 2, ¿ok? Es cuando nosotros vamos a tener, en este caso, potencias igualadas, pues, ajá, ¿no? Pero la diferencia aquí es que la base es diferente. Es decir, supongamos que nosotros tuviéramos a la x igual a b a la y. Y por más que nosotros queramos llevar a la misma base, no vamos a poder. Es como si tuviéramos aquí un 15 y aquí un 72. O sea, por más que factoricemos mediante factores primos, la expresión no la vamos a poder llevar a la misma base. Entonces ya lo veremos pues conforme a los ejemplos, ¿no? Para que pues ustedes me entiendan. Ok, entonces cuando nosotros tenemos bases diferentes, ¿qué es lo que nosotros vamos a aplicar? Bueno, pues vamos a aplicar un logaritmo. De preferencia, pues uno de base 10, ¿no? Que es como que con el que generalmente se resuelven la mayoría de las ecuaciones exponenciales, ¿no? Cuando tienen bases diferentes, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nada más fuera algo así, por ejemplo, a la x igual a b, en donde nada más es la exponencial igualada a un solo número, pues aquí aplicamos el logaritmo, pero ¿de base de quién? Pues de la expresión que contiene el exponente, ¿no? Entonces, bueno, si fuera de esta manera, pues tendríamos que hacer el logaritmo base 10 de a la x. Recuerde que si no tenemos base ya se sobreentiende que es base 10, ¿ok? Entonces sería logaritmo de b a la y. Entonces tendríamos que bajar los exponentes, ajá, igual a y por el logaritmo de b, y bueno, tendríamos que hacer ahí un arreglo para despejar a x, ¿no? Como les digo, ahorita lo estoy hablando en términos muy generales, ya cuando lo hagamos en los ejercicios, pues ya iba a ser muy diferente, ¿ok? Entonces, bueno, ahora, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, cuando tenemos una exponencial igualada a un número, pues de preferencia hay que aplicar el logaritmo, en este caso de quién, de la misma base que contiene el exponencial. Entonces nos quedaría como el logaritmo base a de a a la x igual al logaritmo base a de b. Entonces misma base y mismo argumento me queda el exponente.
Entonces, x sería igual al logaritmo base a de b. Y con eso podríamos despejar la incógnita. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí pues es el caso 1 y es el caso 2. Ahora, un caso 3 que es como el más complejo, que es el que generalmente viene en sus exámenes a título y en extraordinarios y así. Es un caso 3 en donde ya tenemos sumas o restas de potencias. Es decir, hagan de cuenta que en lugar, por ejemplo, de tener algo así, tendríamos, por ejemplo, aquí un más 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sumando ya cambia completamente pues toda la estrategia de la resolución. Entonces, bueno, cuando nosotros tenemos sumas o restas de potencias, ¿sí? Que ya sería prácticamente un caso número 3. ¿Cuál va a ser la estrategia? Bueno, generalmente la mayoría de estas ecuaciones incluso pueden resolverse sin cambio de variable, pero hay otras que pues sí forzosamente lo van a requerir. Entonces, pues bueno, yo voy a darles varios tips como para saber, por ejemplo, cómo poder resolver este tipo de ecuaciones. De todas maneras, o sea, ya conforme lo vayamos viendo sobre la marcha, pues ustedes le van a entender, ¿no? Yo les voy a decir, no, pues este es un caso así más o menos, o este caso es así o así. Al menos a mí me gusta clasificarlo así, ojo. No es como que así lo clasifiquen los libros o así, pero para mí creo que es la forma más didáctica de que ustedes lo entiendan y también lo puedan aprender. Entonces, fíjense muy bien. Una estrategia puede ser en este caso utilizando la factorización. Ajá. La factorización mediante qué? Pues mediante un factor común. ¿A qué me refiero? Para que nosotros podamos factorizar este tipo de expresiones, nosotros debemos recordar una de las propiedades de los exponentes, que es cuando, cuando tenemos un producto de potencias, los exponentes se van a sumar, ¿no? Por ejemplo, así. A a la n por a a la m es igual a la n más m, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que si yo tuviera 5x más 1 más 5 a la x, estamos de acuerdo que este se podría separar como 5 a la x por 5 a la 1, ¿no? Más 5 a la x. ¿Y quién es mi factor común? Pues este, ¿no? Porque es el que se está repitiendo. Entonces, ese es mi factor común. Este entre este, 1. ¿Y qué me queda? 5. Más este entre este, 1. ¿Ya vieron? Entonces, esa es una estrategia factorizando, ¿no? Entonces ya si factorizamos, pues ya todo lo que contenga x del lado izquierdo, todo lo que no del lado derecho, y tan tan. Aplicamos las propiedades de los logaritmos que se tengan que aplicar. Nada más. Y otra estrategia también podría ser usando un cambio de variable. Ajá, un cambio de variable. El cambio de variable, ¿cuándo lo vamos a ocupar? Lo vamos a ocupar cuando la ecuación exponencial tenga la apariencia, y digo apariencia, de un polinomio. ¿A qué me refiero? A que hagan de cuenta que ustedes tienen, por ejemplo, 5 a la 2x más 3 por 5 a la x más 1, igual con 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que este también lo puedo expresar así, ¿no? Como 5 a la x al cuadrado, ¿no? Más 3 por 5 a la x más 1, igual con 0. Este es por, ¿ok? Por, ¿vale? Entonces, si ustedes se fijan, es como si yo tuviera la apariencia de y cuadrada más 3y más 1 igual con 0. Ajá, entonces es ahí donde ya tendríamos que decir, bueno, entonces yo voy a decir que y va a ser igual a la 5 a 5x. Entonces ya tendría como nueva ecuación, pues esta. La resuelvo y ya por último regreso a mis variables originales. ¿Ok? Es de esa manera, pues, con la que nosotros, por ejemplo, podríamos resolver, este tipo de expresiones. Y pues realmente, pues no hay como que, pues algo más hacia allá. Nada más, cosas con las que sí, pues deben de tener cuidado es que, pues chance hay algunas que no tienen solución, ¿no? También deben de recordar que no existen los logaritmos de argumentos negativos. Eso ya viene, de hecho, en la lista de reproducción. Por eso es que primero se tiene que ver el tema de logaritmos. Una vez ya visto el tema de logaritmos, ahora sí procedemos a las ecuaciones exponenciales, porque es necesario que nosotros eh, sepamos utilizar bien, por ejemplo, las propiedades de los logaritmos, sobre todo esta, ¿eh? O sea, por ejemplo, ¿no? La del logaritmo de a a la n, pues bajamos el exponente, ¿no? Por ejemplo, esa, ¿no? Que es la que a veces nos ayuda, ¿no? O también recordar, ¿no? Que el logaritmo base Euler de cualquier expresión, pues es lo mismo que tener logaritmo natural, ¿no? Por eso es que si yo le aplico logaritmo natural a Euler, pues eso se va a eliminar, ¿no? Bueno, se va a hacer uno, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Pues sí, prácticamente, pues esa es la introducción al tema. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Y qué más, qué más, qué más. Y pues sí, realmente esto es como que lo único que tienen que recordar. Sus bases de álgebra, cómo se factoriza, ¿qué otras cositas? Pues sí, más que nada es eso.
También algunas propiedades de los exponentes, como la potencia de potencias, ¿no? Que son, por ejemplo, em, así, cuando yo tengo una potencia de potencias, pues los exponentes se van a multiplicar, ¿no? Por ejemplo, ajá. O cuando yo tengo un cociente de potencias, pues los exponentes también, ¿no? Pues se restan. Entonces, lo puedo factorizar ya sea así o así, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no factorizar, más bien expresar. Perdonen la palabra. Entonces, pues vamos a ver un primer ejemplo.